Vamos a hablar hoy de la taxonomía de la investigación médica como una base de poder entender la forma correcta de fundamentar las decisiones en cirugía. En términos prácticos vamos a ver tres elementos fundamentales. Primero, algunos conceptos generales que nos van a permitir entender sobre qué base se fundamenta la taxonomía de la investigación médica. Luego la taxonomía propiamente dicha y finalmente vamos a terminar con algún pequeño comentario de los niveles de evidencia. Si ustedes se dan cuenta, esta es una clase reeditada este semestre con la intención de poder fundamentar de manera simple, casi que estilo dummy, algunos de los elementos fundamentales que componen la base epidemiológica que debemos tener todos para poder tener una adquisición correcta del conocimiento. Antes de crear conocimiento es prudente aprender a consumirlo. Y cito uno de los libros más importantes de el físico Stephen Hawking, denominado A hombros de gigantes, en donde él básicamente dice que no ha hecho nada, simplemente que ha estado en hombros de gigantes. Y esto es una reflexión bien importante porque lo he dicho de manera jocosa en algunos otros momentos. Cuando, cuando ustedes crean que se inventaron algo, lo más seguro es que no hayan leído suficiente. O una forma más prudente de decirlo, siempre que crean o que crean poder creer conocimiento, lo más importante es estar seguro de saber consumir el conocimiento para estar seguros de que no estamos creando algo que ya se creó. Esta diapositiva resume de manera general todo lo que es este curso. Parte de la pregunta clínica, escenario que apenas hemos ido introduciendo, pero a manera de orientación general voy a mencionar esta diapositiva que poco a poco la vamos a ir entendiendo durante el desarrollo del curso. La pregunta clínica, que es la base de la investigación inteligente, es a su vez la base de la práctica clínica inteligente. Cuando nosotros tenemos conocido ya un tópico en general, derivado de la revisión que hemos hecho de libros de texto y de literatura, muchas veces vamos a encontrar ideas sobre las cuales se pueden estructurar preguntas clínicas que si cumplen las características de una buena pregunta y luego las vamos a ver en detalle, primero hay que priorizar y buscar. Si hay respuesta, se acabó nuestro trabajo, pero si no hay respuesta, como suele pasar, esta pregunta clínica se convierte en la estructura de una pregunta de investigación y de un protocolo. Ese es nuestro mapa general. Entonces hoy nos vamos a centrar en por qué es muy importante tratar de definir en aras a la clasificación de la evidencia en torno al concepto de la pregunta contestable o de la pregunta clínica. Vamos a tratar de establecer por qué son importantes estos elementos: población, intervención, comparación, desenlace y diseño, que vamos a ver claramente definidos dentro de los tipos de investigaciones que vamos a tener oportunidad de revisar. El primer concepto general epidemiológico que debemos revisar y tener en cuenta es que la epidemiología lleva a la práctica de la medicina y de la cirugía de una práctica individual a una práctica poblacional, o por lo menos a fundamentar nuestras decisiones con base en experiencias poblacionales para ser aplicadas en casos individuales. Si nosotros no nos basamos o nos basamos en casos individuales para decidir sobre un paciente posterior, pues podemos estar cayendo en el error de basarnos en casos extremos, mientras que si nos basamos en información poblacional es mucho más probable que queden bien representados todos los posibles elementos de dispersión que puedan haber de una determinada patología o enfermedad.
Otro elemento muy importante de tener en cuenta brevemente es el concepto de confusión. Ustedes lo ven en los títulos de los trabajos cuando se habla de experimento clínico controlado. ¿Qué es lo que se pretende controlar? La confusión o las variables de confusión, que básicamente hacen referencia a la mezcla de efectos entre la exposición y el desenlace, pero sabiendo que existen otros eventos de exposición que no tenemos identificados y que pueden tener relación con el desenlace de interés que estamos viendo o que estamos midiendo. Este es un esquema de un factor de confusión y un muy buen ejemplo. Si nosotros no tenemos en cuenta la actividad sexual como un factor de confusión, podríamos pensar que son los anticonceptivos orales los que dan riesgo para tener infección por virus del papiloma humano. Al identificar la actividad sexual como un factor de confusión, vamos a darnos cuenta que quien toma anticonceptivos orales tiene mayor actividad sexual y por ende está relacionándose con mayor riesgo de infección por virus del papiloma humano. Ese es un ejemplo clarísimo de un factor de confusión. Y los factores de confusión deben identificarse, porque si no los identificamos podemos llevar o concluir erradamente algunas decisiones. Es muy importante hacer la diferencia del concepto de factor de confusión, diferenciarlo del concepto de desenlace intermediario o de factor intermedio, que básicamente son desenlaces que no tienen que ver estrictamente con el desenlace final que se pretende medir, sino que son desenlaces independientemente relacionados al factor de exposición. Por ejemplo, tener mayor actividad sexual afecta la condición de salud general y tener mayor actividad sexual se relaciona con menor mortalidad. Sin embargo, la condición de salud general puede relacionarse con menor mortalidad sin que este desenlace esté afectado directamente por la condición de salud general que está dada por la mayor actividad sexual. Este es un factor que se debe medir como un desenlace distinto, como un hermanito de la menor mortalidad, no como un factor de confusión, porque no es él el que está generando este desenlace, sino que es un desenlace tanto como este de este factor de riesgo o de exposición. Si ustedes se dan cuenta, lo que le permite a uno identificar factores de confusión, factores de interacción, desenlaces intermediarios, es básicamente el conocimiento del tema, no es la epidemiología, es el conocimiento de la medicina. Bueno, no vamos a detenernos, podríamos hacer una clase completa de confusión e interacción, sino que vamos a expresar esos conceptos muy brevemente con la intención de postular algunas estrategias importantes para entender la taxonomía de la investigación clínica. ¿Cómo se puede controlar la confusión? Pues teniendo en cuenta que existe, aleatorizando, haciendo apareamiento o haciendo restricción o excluyendo de los grupos del análisis algunos factores o algunos individuos que puedan estar sometidos a esa confusión, y después de la recolección de los datos, en donde ya sabemos que está, se pueden hacer ajustes, estratificar, utilizar herramientas de regresión múltiple. Interacción, por su parte, es un concepto muy parecido también que hay que diferenciar. La interacción habla de que el desenlace en presencia de dos o más factores de riesgo se modifica en relación a cuando esos factores de riesgo están presentes de manera individual. Gráficamente lo podemos ver de la siguiente manera. Si tengo dos factores que uno sin el otro hacen que el desenlace sea mayor, eso lo llamamos interacción positiva o sinergismo. Y si tengo un factor que hace que el desenlace
del factor, un factor 2 que haga que el desenlace del factor 1 sea menor, hablaríamos de una interacción negativa o antagonismo. Vamos a hablar del concepto de direccionalidad también. Es muy importante, la direccionalidad hace referencia a en qué lugar en la línea del tiempo están localizados la exposición y los desenlaces. Si nosotros tenemos una población de sujetos elegibles, todos libres del desenlace, los exponemos a un factor de riesgo o a una intervención, y después de haberlos expuesto y teniendo claro que no tenían la enfermedad antes de, haber sido expuestos, pues nosotros podemos estar seguros que las diferencias entre estos grupos se deben a que los expuestos recibieron el riesgo y no a que venían pacientes con el riesgo antes de ser expuestos. Es decir, si yo tengo una población completamente limpia, la expongo y la comparo con unos no expuestos y veo que las proporciones de la enfermedad versus no enfermedad del grupo de los expuestos es mayor que en el grupo de los no expuestos, puedo tener claro que este es un factor de exposición que aumenta el riesgo de tener la enfermedad. Pero si yo no puedo tener la seguridad de que estos pacientes estaban libres de la enfermedad antes de haber sido expuestos, ¿cuándo se da eso? Cuando miramos las cosas hacia atrás. Porque si yo tomo los pacientes enfermos y los miro hacia atrás, yo voy a obtener unas proporciones que no necesariamente me están diciendo que los que tienen la enfermedad fueron los que fueron expuestos, porque no lo sabía, solamente empiezo desde que están enfermos y ellos podrían venir enfermos desde antes de haber sido sometidos a la exposición. Si lo hacemos la investigación o las observaciones en esta dirección, teniendo en cuenta que la exposición está antes de los desenlaces y que todos los pacientes expuestos previamente estaban sanos, a esto lo llamamos direccionalidad prospectiva. Pero si lo hacemos al revés, tomamos desde los enfermos y empezamos a parear con los que no estaban enfermos y mirar hacia atrás cuál fue la proporción de que estaban o no expuestos al factor de riesgo, estamos hablando de una direccionalidad retrospectiva. Y fíjese qué importancia tiene esto. Cuando uno habla de direccionalidad retrospectiva, necesariamente está asumiendo una alta probabilidad de incurrir en sesgo. Validez y precisión. Estos son dos conceptos muy importantes que pueden resumir toda la práctica de la epidemiología. Vamos a verlos en la siguiente parte de la presentación.